क्या अहिले अनि त्यही गाडीमा तेरा म दिन्छु अनि उ गर्छु डकुमेन्ट त्यही छ नि यिनै हुन्छ भाइ फेरि आउने Excuse me. You are researching. Huh? You are researching.这个黑刀了，军刀，那个黑的很帅的，1万。我没拍，但是那个记得有拍过。只是拍了照片。वो देख के आया था अब हम उसका Some
अविनाशी जन्माएर तिमी छैन कुनै शिक्षा इच्छा भित्री मनमै सडिसके सारा मनका इच्छा चन्द स्वरूपमा बन्ने बसो फुलमा मैला परे फुलमा नमस्ते Go on, quickly. In 2015, there was a disaster called earthquake came and it destroyed, and we fought very hard after losing so many people. 50% of the population was died in earthquake. Still, we fought to bring back the Langtang within a 2 year, where the most of the helping hands are the individual people around the world, small NGOs, small organizations. So everybody give a good support to the Langtang people. They love the Langtang people.
They did everything whatever their way. So now we have already opened a trekking route in Langtang. It's a safe area. No need to worry. Everywhere the trekking route is open. And yeah, we're still under the construction, but almost we have finished. More than like 60% of the construction is finished. Now 40% remain. We slowly do that one. Yeah, this is life, so it goes on up and down. Yeah, but the most saddest thing is we lose many people. The map is very changed, so I don't remember exactly the point I was, but I could see suddenly I was going down, I remember, next to the river, and suddenly the herd started moving really hard and really strong, and I remember that I couldn't step anymore because everything was shaking under my feet. A strong sound that I cannot explain with words, joining the sound of the river. Mike looked up and he said, it's an earthquake. We were around here, we hugged each other, we sat, I put my bag up to all of us and we stayed like this while everything was coming down. Second big landslide we crossed, and I remember that that day was much more vertical. Now with the monsoon season it's kind of better, and they fixed the path, as you can see. I remember that the Nepali guide crossed first from the top, and he suggested us to go one by one because it was really dangerous, and if somebody was going to slide down, the others, they were not going to pass because it was really dangerous. So it was not fear, it was something else, you know, it was like being in a movie. And we crossed from up, and the storms, they were still coming down, and there were little aftershock after the first earthquake. Actually, we made a kind of house here, you know, because every day was like, okay, we can be here 3 days more, 1 day, or maybe we can be here forever, you know. The Nepali people, they took this place because they had also children and old people, and we foreigners with other Nepali guides and people that were coming from up, we were staying there under the rock. Every aftershock was terrifying because rocks were coming from that side of the mountain. This landslide would keep coming down, and we were 6 days. I mean, this day 6 after the earthquake, they rescue us in the helipad place, in the beach. We call it the beach. The Nepali people, they did everything for us. They gave us food, they gave us everything. Without them, I was not alive now.
Nuestras intenciones cuando creamos todo este tinglado pues fueron realmente muy simples. Seguramente podría resumirse en el hecho de devolverles pues aquel amor y aquella fraternidad que nos dieron en aquellos momentos, días después del terremoto, en los que todo el mundo se volcó para ayudarse los unos a los otros. La meva intenció quan vaig fundar l'associació era d'alguna manera transmetre el meu amor cap a aquesta terra i cap a aquesta gent i ajudar a les persones afectades, no? Terratrèmol. Per noi era la cosa più, ci sembrava la cosa più giusta, più logica da fare, quella di tornare sul posto ed offrire l'aiuto, restituire in segno di gratitudine, appoggio a un popolo che stava affrontando una catastrofe così grande e alla quale noi avevamo preso parte in prima persona. Nuestro primer paso después de volver a Nepal fue sobre todo superar el miedo, aquel miedo que nos acompañó durante el terremoto, los días posteriores y que a día de hoy aún, por desgracia o llámalo como quieras, aún nos acompaña. En el meu cas, jo soc membre fundadora de Living Nepal, per tant, des del principi hi he estat col·laborant des d'Europa i els meus primers passos amb l'associació van ser els de creació de l'associació, seguidament doncs, buscar tot el finançament i el suport popular o civil per part de la comunitat per tal de que ens recolzessin per engegar aquest projecte. No? Començàvem des de zero i per tant teníem molta feina d'explicar què és el que volíem fer. L'idea era quella di tornare e fare tutto il possibile per ricostruire questo paese, non solo dal punto di vista materiale, ma soprattutto dando appoggio psicologico e morale a questo popolo che ci aveva aiutato nei giorni seguenti al terremoto e che ci aveva aiutato a sopravvivere. Una vez conseguimos tramitar este miedo, volvimos a donde todo empezó. Llegamos a Siabrubesi y con reuniones y más reuniones y encuentros y decisiones conseguimos encaminar lo que a día de hoy podemos llamar el proyecto de Living Nepal. La premisa era recoger todo lo que pudiéramos para devolvérselo íntegramente y sobre todo evitando
los intermediarios y las intromisiones y poder mantener la independencia que a día di oggi pues aún podemos garantizar che tenemos. L'idea era quella di dedicarci a progetti di ricostruzione, a distribuzione di materiale di prima necessità come vestiti, acqua, cibo. Después de un par de meses en Rasúa, nos contactó Vikram Karki, un guía de montaña, amigo nuestro, el cual nos indicó que en una zona de Baja Rasúa existían muchas necesidades y había un gran abandono por parte de las organizaciones internacionales, y allí nos dirigimos. Empezamos con las visitas a los diferentes pueblos, a las diferentes escuelas. Y bien, a día de hoy pues aún la Repaua es nuestra base y nuestro punto de partida, y probablemente lo podamos considerar también nuestro hogar. En octubre de 2015 fue cuando hicimos nuestra primera incursión. Por decirlo, nuestra organización lleva trabajando aquí desde el 2009. Lo que pasa es que siempre se habían hecho, digamos, trabajos pequeños, a la medida de lo que se podía, y bueno, a partir del terremoto pues se ha intensificado el trabajo. La primera idea fue hacer una casa piloto antisísmica, o lo más antisísmica posible, y intentar que copiasen el modelo, trabajar con la gente local para que aprendieran a funcionar en esta manera de trabajo, que es un poco distinta a la suya. Y bueno, pues a raíz de esto nos hemos ido quedando, hemos ido preguntando, sacando necesidades, como son las principales que yo pueda ver por aquí, pues el problema de sanidad, el problema de higiene. Existen muchísimos problemas de higiene que se podrían estar tratando con cosas muy simples en nuestros países, pero por desgracia aquí la higiene es una cosa que falta, y la medicina también. Por otro lado, muchos de los problemas vienen por la ingesta de agua en mal estado, aguas fecales, aguas sucias, bueno, etc. Por lo tanto, el proyecto de agua nos ha parecido muy importante. Hagi Nepal nace de una forma muy esporádica a raíz
de los terremotos ocurridos en 2015 por un grupo de personas que nos encontrábamos aquí durante la catástrofe y al ver la situación del país, especialmente de Katmandú, porque yo me encontraba en Katmandú, pues unimos fuerzas, unimos dinero que al principio venía de familiares y de amigos y empezamos a hacer acciones muy puntuales en pueblos pequeñitos, pues al principio sobre todo llevando plásticos y materiales de primera necesidad como comida, esterillas, agua, y luego pues ha ido variando en función de las necesidades de cada momento. Hemos trabajado en diferentes cosas, hemos trabajado pues sobre todo dando una atención primaria de primera necesidad. En reconstrucción hemos trabajado mucho. En términos generales, un poco de cooperación para el desarrollo y desarrollo para la educación. ¿Cómo es trabajar, vivir un proyecto desde Katmandú? Bueno, tiene sus facilidades y sus dificultades, como todo. Facilidades porque si en algún lado hay servicios y hay soluciones es en Katmandú. Pero por otro lado, al no estar in situ, nuestros proyectos siempre están en zonas rurales, no están en la ciudad, al no estar in situ allí se nos hace un poco difícil gestionar las dificultades concretas de un lugar concreto desde otro punto, que es Katmandú. Abbiamo scelto Arasua perché innanzitutto è la regione nella quale siamo sopravvissuti.
il distretto che ospita la Valle di Lantan, dove eravamo nei giorni seguenti al terremoto, perché è uno dei distretti più colpiti dai 2 terremoti del 2015. Y decidimos empezar a trabajar allí porque la gente de ese valle y de ese distrito fueron los que lo dieron todo para ayudarnos cuando lo habían perdido absolutamente todo, y sobre todo porque no nos pidieron nada a cambio. En la meva opinió, Living Nepal és una organització diferent a les grans organitzacions de cooperació al desenvolupament, principalment perquè som 3 persones que a títol individual ens hem embarcat en aquest projecte de forma sincera per ajudar directament amb les nostres mans, en base a 4 principis fonamentals. Sicuramente il principio fondamentale è quello della solidarietà, sia noi fondatori come tutte le persone che ci hanno accompagnato fin lì o che hanno donato, sono stati mossi da questo sentimento di solidarietà, da voler fare qualcosa per questo popolo. Living Nepal dall'inizio ha voluto essere un veicolo per tutte quelle persone che volevano aiutare. El segundo de los principios es la acción directa, quiere decir que estamos presentes en cada uno de los proyectos que desarrollamos en Nepal y nos encargamos personalmente de la gestión y la ejecución de cada uno de ellos. Quindi un aiuto basato sullo scambio di competenze, di risorse economiche, di risorse umane, senza andare ad intaccare quella che è l'identità culturale di questo popolo. El tercer principio fundamental de nuestra organización es el intercambio. Establint vincles i compartint informació amb organitzacions o amb la comunitat per tal de treballar de forma conjunta en base a les necessitats reals. I entenem que això és important per després ser independents, que és l'últim principi, no? I també tenir transparència amb l'ús de tots els fons que recaudem, doncs poder mantenir aquesta independència econòmica, no? Que no estiguem lligats als interessos polítics o socials. Para mí ayudar no es simplemente dar limosna al pobre. Para mí la ayuda se basa en una experiencia vital muy intensa que tuvimos la desgracia de vivir. Per me l'aiuto è qualsiasi gesto, anche un piccolo gesto fatto da un uomo per un altro, che abbia come scopo il benessere, la felicità. La idea d'ajuda consisteix en aportar coneixements, en aportar habilitats, en aportar bones intencions per a les millores de les condicions de vida i aportar també beneficis al desenvolupament de les societats. Questa idea di aiuto sicuramente è influenzata dall'esperienza di sopravvivenza che ho avuto con queste persone, che senza, in un modo così naturale,
in un modo così spontaneo, istintivo, senza sapere da dove venissi o senza sapere il mio nome. Mi hanno dato tutto l'appoggio e mi hanno permesso di essere qui oggi a raccontarlo. Y que nos hizo tomar una decisión, que fue la de volver a Europa, liar a mucha gente y volver a Nepal con nuestras manos para ayudar, y así fue. A día de hoy continúa siendo, y bien, lo que les digo a la gente con la que trabajamos, a la comunidad con la que trabajamos y a toda la gente que a día de hoy ya forman parte de nuestra familia, es que les quede claro esa idea, que nosotros estamos aquí y habrá un día que nos iremos, y todo lo que hemos hecho y todo el esfuerzo, tiempo, dedicación es exclusivamente para ellos, y que deben hacerse lo suyo. No, jo crec que al final el més important de l'ajuda és l'actitud, són les intencions i són les petites llavors que anem plantant, que poden ser en formes d'escola, en forma de repartiment de material, o poden ser simplement escoltant-los i tenint empatia amb ells. Y al final de todo volveremos como turistas para visitar a nuestros amigos y pasar un buen rato entre las montañas de aquel fantástico país. La mia idea di educazione, così come l'idea di noi tutti fondatori, di chi ha preso parte a questo progetto sin dall'inizio, è che l'educazione è un pilastro fondamentale della società. E la qualità data all'educazione fa da base alla promozione di autogestione e autosufficienza. È sicuramente il punto di partenza per una società libera, egualitaria e felice. Quando visitammo le scuole al nostro ritorno in Nepal, ci accorgemmo che il problema principale non era solo quello di aver perso lo spazio fisico dove crescere, dove imparare, dove insegnare, dove trasmettere la cultura, ma il problema principale era stata la perdita di sicurezza, la perdita di motivazione da parte delle figure educative, da parte delle famiglie e degli studenti stessi. Furono proprio i maestri e la comunità educativa a chiederci di restare con loro ad insegnare, a condividere con i bambini, a riportare la serenità. Después de todas las reuniones y encuentros con las diferentes comunidades, vimos que en base a nuestra experiencia previa, la mejor manera de interactuar con la comunidad era mediante la organización de actividades en la escuela. A partir de allí, desarrollando proyectos y campos socioeducativos y conociendo a los niños
niños y niñas y a sus familias, pudimos descubrir y conocer cuáles eran las necesidades que a día de hoy en muchos casos aún son presentes y en las que seguimos creyendo y trabajamos codo a codo con ellos. Pues després de 3 anys de treball en el terreny, qualsevol resultat és significatiu perquè començàvem des de zero i qualsevol avenç ja és substancial. Sense cap experiència dins de l'àmbit del món de la cooperació, hem sigut capaços de crear una organització i d'executar diferents projectes en el terreny. I per nosaltres això ja és un repte muy importante. Desde que llegamos a Nepal en 2015 hemos reconstruido la escuela temporal de Chipleti, Shantibazar, para 70 niños. Continuamos con la reconstrucción de la escuela primaria de Banu Agunti, proyecto que tardamos 2 años en completar. Seguimos con la reconstrucción de la escuela preescolar de Manigaon. Además del ámbito de la reconstrucción, hemos desarrollado proyecto educativo en más de 10 escuelas durante 3 años. Hemos dedicado mucho tiempo, mucha suela de zapato y muchos esfuerzos a distribuir materiales en pueblos y zonas remotas de montaña. Y durante este último año y medio, como os decíamos anteriormente, hemos abierto nuevos frentes, entre los cuales se encuentran el desarrollo de un proyecto sanitario, de higiene, saneamiento de aguas, el trabajo en reforestación y agricultura en algunas zonas que carecen de muchas variedades alimentarias que podrían perfectamente crecer. Y a día de hoy estamos desarrollando el último proyecto, que es una casa para las mujeres, donde se realizarán diferentes proyectos sociales en Tulos y Abru, y esperemos poderlo repetir en otros pueblos que lo quieran y lo necesiten. Después de 3 años de mucho trabajo en Nepal, en Cataluña y en diferentes partes del mundo que se han volcado para ayudar a Nepal, con gente que cree en lo que hacemos y cómo lo hacemos, mi valoración es increíblemente positiva. Seguimos creyendo con muchísima firmeza en nuestro modelo de ayuda y criticamos abiertamente al modelo de dependencia creado por el sistema de cooperación internacional mayoritario. Nuestro modelo, a diferencia, se basa precisamente en apartar este modelo de dependencia o en reducirlo al máximo para generar un modelo de autogestión y autosuficiencia en las diferentes comunidades que les permita, junto a nosotros, desarrollar diferentes proyectos y mantenerlos en el tiempo.
mira, ahí tienen alguno más. Nosotros, pues hasta ahora lo que hemos hecho es, cuando llegamos a un lugar y vemos nosotros que hay una necesidad, lo primero es constatar y valorar también por parte de la comunidad que ellos también entienden que existe esa misma necesidad, ¿no? Para ello pues intentamos pasar tiempo en el lugar, observar mucho, preguntar, escuchar, qué tienen ellos que decir, hacer entrevistas, intentar hablar con la mayoría de las familias. Nunca, depende del volumen del pueblo, no es fácil hablar con todas las familias. Hasta ahora hemos trabajado en pueblos pequeños, con lo cual eso nos ha sido más fácil. Integrarte en la comunidad, pasar un tiempo allí e intentar empatizar y ser uno más, ¿no? En el momento en el que ellos aprecian que estás de su lado, ¿no? Que todos somos uno, pues ahí empieza a funcionar.
Nuestra labor y gran desafío desde el principio ha sido integrarnos en la comunidad local, escucharlos, aprender de ellos y a partir de allí compartir. Esta metodología en muchos casos pues, nos ha llevado a toparnos con grandes estructuras de cooperación que basan su modelo precisamente en esto che abiertamente criticamos. La comunità nepalese è stata abituata dalle grandi ONG, dallo stesso governo a ricevere aiuto. Queste organizzazioni arrivano, danno, distribuiscono materiali, distribuiscono risorse economiche, investono fondi e poi vanno via. Per Live in Nepal l'aiuto è un qualcosa di concreto, di vicino, di diretto. La nostra intenzione è stata sempre quella di coinvolgerli, di farli responsabili del proprio presente e futuro. È un aiuto basato sull'ascolto. Tenemos una manera muy clara de trabajar, estamos aquí para ayudar codo a codo con las comunidades locales, escucharlos, aprender de ellos, insisto, y desarrollar proyectos conjuntos. En la meva opinió, donades les dificultats comentades anteriorment i després de l'experiència de 3 anys de treball en el terreny, pensem que és de vital importància que els projectes que plantegem siguin amb continuïtat i a llarg plaç. Per altra banda, també considerem que és necessari que hi hagin coordinadors locals contractats per la pròpia organització per tal de que es responsabilitzin i que tinguin un compromís d'executar els diferents projectes i que siguin capaços de reconstruir el seu país. Go, walk, talk, observe, write and go. El único método eficaz de trabajo cooperativo es aquel basado en pequeños proyectos locales con un gran impacto social en las mismas comunidades en las que se trabaja. Quindi attraverso gesti concreti, attraverso progetti piccoli ma che abbiano dei risultati nel quotidiano, possiamo poi ottenere risultati a lungo termine. A nivell intern, a nivell organitzatiu, també ens hem donat compte que és necessari que hi hagi de forma permanent un coordinador de l'organització per tal de que pugui fer un seguiment i un recolzament en els diferents projectes que estan en marxa. Il miglior modo per continuare ad aiutare questo paese sicuramente è attraverso l'educazione, perché crediamo sia lo strumento più potente per promuovere l'autosufficienza di una comunità.
Per altra banda, també ens hem donat compte que el voluntarisme no funciona i que, per tant, totes les persones que venen a ajudar i a participar del projecte que siguin persones que tinguin coneixements específics, que tinguin també una capacitat d'autogestió i de proactivitat per tal de que nosaltres no haguem d'estar pendents, no? Que siguin gent amb iniciativa i que siguin gent amb capacitat per poder liderar els projectes. L'azione principale deve essere innanzitutto quella di offrire il nostro tempo per ascoltare quali sono i bisogni reali e cercare di risolverli insieme, in modo partecipativo e promuovendo la coesione. Vogliamo creare capacità di reagire a problemi che sono insiti a questa società e sono legati a tante dinamiche, tanti problemi che sono propri di questo territorio, per creare continuità anche a questo rapporto di fiducia che abbiamo instaurato con tanta fatica in questi 3 anni. Al ser una organització tan petita, molts cops també el tema econòmic és un problema per nosaltres, així que és de vital importància seguir comunicant i seguir mantenint la importància en la ment col·lectiva de que a Nepal encara falta molta feina per fer per recuperar una certa tranquil·litat i, per tant, doncs, seguir explicant que és necessària l'ajuda de totes les persones que vulguin participar.
शिक्षा मानव जीवनको लागि एउटा मेरुदण्ड हो। शिक्षाले मानिसलाई सचेत बनाउँछ र सुन्दर जीवन जिउन सहज बनाउँछ। र शिक्षाले समाज, व्यक्ति र समाज र राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। शिक्षा मानिसलाई नहुने अङ्ग हो र शिक्षाले मानिसलाई चेतनाको विकास गराउँछ। मानिसको शिक्षा बिना मानिसले केही गर्न सक्दैन। शिक्षा भनेको मानिसको मन मस्तिष्कलाई नै उज्यालो पार्ने एक अङ्ग हो। शिक्षाले मानिसको जीवनमा एकदम अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। शिक्षा बिना मानिस अन्धकार हुन्छ र अन्धो पनि हुन्छ। शिक्षा भएको मानिसले यो देश विकासको सबै थाहा पाउने पनि हुन्छ। शिक्षा भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण एक अङ्ग हो। शिक्षा भनेको मानिस जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म कुनै न कुनै माध्यमबाट लिइने एक किसिमको विकास नै शिक्षा हो। Ora vi invito a riflettere su cosa significa aiutare. Aiutare per educare. Quando essere educati è imparare a pensare in piena autonomia, secondo i propri bisogni e le proprie capacità, rispettando il contesto sociale e la sfera di emozioni che formano la vita di ognuno. Quando questa avventura iniziò, qualcuno per darci forza ci disse: chi ha un perché trova il come. Il perché è ispirato da un'esperienza di grande umanità e dal vincolo d'amore con questo popolo. Il come, l'aiuto diretto e sincero. Il tempo dedicato a comprendere il loro modo di essere, i loro limiti e punti di forza, a calarci nella cultura, abbracciare le loro tradizioni, imparare la loro lingua, mangiare dallo stesso piatto. Anche se questo spesso significava abbandonare le nostre abitudini. Camminare a lungo al loro fianco per trovare insieme la strada verso la felicità, la sicurezza e la libertà. Perché l'educazione ci rende liberi, consapevoli e capaci di scegliere ciò che è meglio per noi stessi e per chi ci circonda. A tutti coloro che hanno reso possibile condividere questa visione del mondo, grazie. Danny Bad.